Hola, ¿cómo están? Estoy aquí con Ariel Puig, que es un guitarrista que he estado siguiendo en los últimos 2 meses, tal vez, o 2 o 3 meses que conocí tu canal, Ariel. Y bueno, te invité a que habláramos porque realmente me parece muy interesante lo que estás haciendo. Es algo eh, que reta un poco las formas de trabajo tal vez tradicional con respecto a la técnica y, en fin, son muchos temas que podemos ir hablando tal vez aquí. Lo primero es que quería agradecerte por tomarte este tiempo, de que podamos conversar un poco y como te decía antes de grabar, hacer esto muy natural, es simplemente como una conversación de dos personas que están compartiendo su amor por la guitarra, que creo que es lo que noto que tienes mucho amor por la guitarra y te apasiona mucho, eso me ha gustado. Así que, bueno, te doy la bienvenida y vamos a ver hacia dónde nos va llevando esta conversación. Bueno, gracias por invitarme. Es un honor que me hace porque yo realmente soy un aficionado a la guitarra. Yo no tengo una formación de escuela de música. Yo sí estudié en la escuela de música con profesores, pero no formalmente. Tuve la oportunidad de recibir muchas masterclasses, pero la mayor parte de las cosas que yo he aprendido han sido mi búsqueda, ¿no? Cuestionándome cómo, mirando videos, haciendo preguntas. He tenido la oportunidad de preguntarle a los grandes maestros, que es una de las primeras cosas que quiero compartir, porque yo sí he recibido un montón de masterclasses. Yo veo que la mayoría de los guitarristas, alumnos, estudiantes, se sientan en una masterclass y no hacen ninguna pregunta. Yo me quedo como que, bueno, tienes al mejor del mundo enfrente de ti y no tienes ninguna pregunta. Es algo realmente triste. Y lo he visto tantas veces, lo he visto en YouTube, lo he visto enfrente de mí, y yo sí he hecho preguntas. Yo cuando he tenido enfrente de mí uno de estos maestros, ha sido una pregunta tras la otra, y lo que he tocado ha sido un minuto. A mí no me interesa mucho lo que voy a tocar, que tengo muchas inquietudes, ¿no? Entonces yo he mirado los videos, yo lo que recomiendo a la gente, si tú vas a dar clase magistral con David Russell o cualquier gran maestrazo de esto, mira los videos de ellos, sí, qué cosa es única de lo que ellos hacen. Entonces ya luego tú vas específicamente tratando de absorber, ¿no? De preguntar que cómo es que ellos trabajan y qué es lo que ellos tocan, ¿no? Pero yo pienso que yo me llamo, yo soy autodidacta, digamos, ¿no? Porque no estudié directamente en la escuela, pero yo pienso que todos somos autodidactas. Porque tú puedes mirar este video, este live stream o cualquier video en mi canal o en cualquier otro lugar y tú no puedes, no existe la posibilidad de que alguien te pueda enseñar algo y tú digas, oh, entendí, y saca, ¿no? Uno siempre tiene que coger y tratar de hacer las cosas, ¿no? Entonces, al final, yo creo que lo más importante que uno tiene que aprender es cómo uno se enseña a sí mismo. Cómo tú puedes aprender. Es aprender a identificar cuando algo está funcionando y cuando no está funcionando. Y tratar de escuchar a nuestras sensaciones táctiles y de movimiento y lo que suena bien, ¿no? Y tratar de dejar la intuición que nos guíe, porque muchas veces hay muchos preconcepciones, ideas que son un poco dogmáticas y que están equivocadas. Entonces lo que yo he tratado de hacer en mi canal de YouTube ha sido compartir ese proceso de exploración que yo he hecho conmigo mismo, cuestionándomelo todo. A ver, ¿por qué no tocamos con el meñique en la mano derecha, por ejemplo? Yo toco con el meñique en la mano derecha, yo no veo ningún problema con eso. No puede hacer un arpegio con el meñique o un acorde cerrado y puede ser muy útil. ¿Por qué no practicar con el meñique? Porque nadie lo hace. Bueno, a mí qué me importa que nadie lo haga, ¿tú me entiendes? Entonces, eso es lo que yo he tratado de estar compartiendo, esas cosas eh, bueno, ¿por qué? Y yo creo que he inventado algunas cosas. Que bueno, vamos a hablar de eso luego. Sí, no, y yo creo que también ese camino autodidacta, de hecho, también tiene sus ventajas, porque es como lograr pensar fuera de lo más tradicional. Entonces creo que tal vez uno a veces piensa que tiene que pasar por la educación formal y tener todo este proceso bueno, por supuesto tiene su lugar y tiene sus pros y sus contras como todo, pero me parece muy interesante esto, un abordaje más desde autodidacta, aunque has recibido muchas clases como estabas diciendo, pero poder como tener esa libertad de pensamiento, eso me parece también algo muy valioso.
Y tal vez, bueno, lo que más he notado que estás haciendo en tu canal es principalmente como enfocado a la parte técnica. No quiere decir que la música no sea importante, pero te he escuchado diciendo algunas ideas que me gustan mucho. Entonces, tal vez, yo sé que tal vez hay varias cosas que has estado trabajando. Yo cuando te escribí en otros videos es porque estuve probando el apoyado económico, este tipo de movimientos que yo no lo había pensado nunca, honestamente. O sea, son cosas que nunca se me habían ocurrido y realmente me gustó mucho, lo estuve probando y ya lo he ido incorporando. Son cosas que cambian totalmente la forma de pensar y la forma de trabajar también. Entonces, no sé si querés empezar como dándonos alguna idea inicial sobre lo que estás haciendo. No sé si sobre escalas, sobre arpegios, o podemos empezar con escalas de una vez, o no sé. Sí, yo creo que la mayor fortaleza que yo tengo es en entender lo que yo hago. Porque como yo me he tenido que enseñar a mí mismo, yo he tenido que ser muy consciente de lo que yo estoy haciendo. Y también porque a mí siempre me ha gustado enseñar. Y la razón por la que a mí me gusta enseñar es porque cuando uno trata de enseñar algo, uno tiene que de verdad saberlo. Uno tiene que entenderse a sí mismo mejor y eso te ayuda a superarte. Y es un consejo que yo le doy a todos. Muchas personas no quieren compartir lo que saben porque quizás tengan miedo de que, bueno, que se lo cojan y que otra gente pueda tocar mejor que... Eso es irrelevante porque no hay nadie en el mundo que pueda tocar como tú. Todos somos únicos y todos tenemos nuestro talento especial. Y lo que nos va a separar no va a ser de que yo pueda tocar una escala más rápido que tú o nada de eso. Eso es irrelevante. Y realmente la otra cosa que me ha hecho entender es que es verdad que hay quien tiene las manos que se les mueven más rápido, ¿no? Es verdad. Siempre hay quien tiene más talento. Pero cuando la técnica se hace bien, todo el mundo puede tocar súper rápido. Eso de que no, mis manos, que yo tengo un problema. Si tus manos funcionan normalmente, tú puedes tocar súper rápido. Y si no tocas súper rápido, es la técnica la que no está bien, no es el talento. Porque yo veo mucha gente que estudia por muchos años y no consigue resultados y entonces piensan que son ellos, ¿no? El problema soy yo. Y no, el problema es que lo que tú estás haciendo no funciona. Y yo lo he visto enfrente de mí con personas que yo he compartido las cosas que yo practico, funcionan inmediatamente. Y lo podemos probar aquí, ya veremos cómo hacemos. Entonces, yo quiero compartir con tu audiencia y con toda la gente que nos puedan estar escuchando algunos de los descubrimientos, ¿no? que yo he hecho. Y cuando yo digo descubrimiento, no quiero decir que yo haya sido la única persona en el mundo que haya descubierto esto. Yo digo descubrimiento en mí, porque yo digo que nosotros tenemos que descubrir en nuestros dedos esta técnica. Porque yo te lo puedo enseñar, pero hasta que tú no lo haces y lo sientes por ti mismo, tú no puedes saber que lo estás haciendo, ¿no? O sea, intelectualmente nosotros podemos tratar de tener una guía. Ok, voy a hacer esto, este va a ser la digitación, no. Pero al final uno tiene que sentir las cosas y todo es subconsciente. Todo lo que nosotros estamos haciendo, los movimientos de los dedos y todo eso, es un proceso subconsciente. Y yo creo que muchas personas se quedan como que frisados, ¿no? Porque piensan demasiado. Están muy preocupados en que no, déjame hacer que todo sea perfecto y no cometer ningún error y practicar muy despacio. Y eso está mal. Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer para encontrar los mecanismos y los movimientos que funcionan es dejar que los dedos se muevan. No estar preocupado porque si te haces un error o porque si estás contraído ni nada de eso. Tú tienes que tratar de escuchar lo que está pasando y entonces calibrar los errores. O sea, en vez de uno estar preocupado con déjame tocar suave, así, para no equivocarme, ¿no? Y entonces luego, poco a poco, incremento la velocidad. Eso está mal, me parece. Porque cuando uno toca suave, la técnica es diferente. Se siente diferente y el movimiento que uno está haciendo es diferente. Cuando tú tratas de mover los dedos más rápido, tú ves que otros dedos se mueven por simpatía, tú ves que te contraes por aquí. Entonces, cuando tú estás practicando lento, con las manos súper relajadas, eso es completo, no tiene nada que ver con lo que pasa cuando tú tratas de tocar rápido. Y entonces, cuando tú tratas de tocar rápido y todavía no te sale, te va a salir mal. Y entonces, es el miedo este que uno tiene de no sonar mal y de no equivocarse. Entonces, esta es mi recomendación para empezar. Cualquier técnica que tú estés practicando, tú tienes que dejar que se mueva. Por ejemplo,
Si tú estás practicando un arpegio, en vez de practicar uno por uno, por ejemplo, en vez de hacer así, entonces súper lento y todo eso, no. Deja que estos movimientos pasen. Entonces, cuando tú tratas por primera vez de hacer así, te va a salir rápido. Incluso alumnos, el primer día, ellos te hacen así. Ahora, no te va a sonar parejo, no te va a sonar con el sonido, quizás se te trabe una uña, algo así. Pero tú tienes que intentarlo. Tú tienes que intentar hacer así. Tienes que intentar. Entonces, quizás no sea, digamos, no suene bien, pero tú lo continúas haciendo y entonces lo vas calibrando y lo vas mejorando. Esa es la idea mía en general. O sea, tú tratas de mover los dedos y luego tú lo arreglas. Porque cuando uno mueve rápido es diferente. En general, esa es mi idea. Sí, es como esta idea que uno corre diferente a como camina. Entonces es algo que me ha tomado años también en llegar a entender eso, pero creo que finalmente ya como que entendí esa idea, que sí, es lo que estás diciendo. Justamente los movimientos lentos son diferentes cuando son rápidos. Ya. Pero... Exactamente. Y lo otro es que existen muchos virtuosos, muchos guitarristas grandísimos que lograron llegar a un nivel muy rápido y que ya no se acuerdan realmente el trabajo que pasaron o que no pasaron y que no se acuerdan exactamente cómo fue que llegaron a lograr lo que ellos hacen. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un guitarrista que puede tocar con el metrónomo en 200 y entonces está dando un masterclass y toca con el metrónomo en 50, por supuesto que en 50 las manos van a ser súper suaves, súper relajadas, ¿verdad? Entonces quizás esa persona piense de que, la gente no le sale porque la gente está contraído, ¿verdad? Si un alumno que esté tratando de tocar es tan rápido así, quizás esté tenso y ese es el problema. No, ese no es el problema. La razón por la que tú puedes hacer esa velocidad suave, con las manos suaves, es porque tú puedes tocar más rápido. Pero parece que a ti se te olvidó que tú pasaste trabajo en algún momento en tu aprendizaje para llegar ahí. Entonces, esta idea de que para lograr tocar rápido lo que hay que hacer es que las manos estén relajadas, es un mito. Cuando tú tratas de tocar tan rápido como a ti te sea posible, humanamente, tú vas a tener tensión. Es imposible tocar a máximo sin tensión. Y lo vemos con Paco de Lucía, con los grandes virtuosos que tocan súper rápido. Siempre existe una tensión. Pero también vemos otros virtuosos que tú les ves las manos que son así. Cuando tú veas eso, es porque ellos pueden tocar más rápido todavía. Sí, y no lo que están están en el haciendo, límite. exactamente, y no están en el límite. Entonces eso crea una confusión y tú dices, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Relajarme o contraerme? ¿Tú me entiendes? Si me contraigo no me sale y si me relajo no me sale tampoco. Entonces, yo lo que creo que hay que hacer es, tú tienes que para encontrar los movimientos más poderosos y más rápidos, tú tienes que intentarlo a máxima potencia. Y cuando tú hagas eso, por supuesto que la técnica no va a ser la mejor y vas a estar con tensiones que te impiden tocar bien. Pero es una búsqueda de ese poder. ¿Entiendes? Entonces ya luego, ¿no? Cuando tú lo encuentras, entonces tú puedes coger y tratar de limpiarlo, coger y entonces tocar un poco más despacio. Entonces, yo lo que le voy a recomendar a todo el mundo que practique es escalas con 3 dedos. Porque tú tienes que a veces romper ese bloqueo mental de que esta es mi máxima velocidad, qué sé yo. Con 3 dedos todo el mundo va a tocar rápido. Acá. ¿Por qué? Por ejemplo, si tú puedes tocar a 150 con índice medio, 150 a 16 notes. Por ejemplo, algo como esto. Casi todo el mundo puede hacer eso. ¿Okay? Yo no he visto nunca a nadie que tenga las manos que le funcionen normal que no pueda hacer así a 150. Todo el mundo le sale eso. Okay. Si tú tocas con 3 dedos, puedes tocar a 200. 200 es súper rápido. Okay. Entonces, ya rompes la barrera para empezar. Si tú nada más empiezas a practicar con 3 dedos, vas a romper la barrera. Cualquier barrera que tú tenías, la vas a romper. Y una vez que tú rompes esa barrera mentalmente, y además estás practicando la mano izquierda a esa velocidad, tú luego vas a coger y vas a tocar con 2 dedos y vas a poder tocar mucho más rápido. La otra cosa es que las escalas a 3 dedos tienen el potencial de sonar mejor. Y te voy a explicar por qué. Yo le llamo a esto escalas con tono corregido. Te voy a explicar por qué. Y esto nunca lo he visto en ningún lugar en el mundo. No he visto nunca a nadie haciéndolo. O sea, puedo asumir que lo inventé yo. ¿Ok? Entonces, te voy a explicar cómo funciona la cosa. Mira,
tú sabes los armónicos. Cuando tú tocas los armónicos, digamos, vamos a tocar en el centro de la cuerda, ¿no? Si tú tocas aquí, si luego tocas aquí, tienes que mover, ¿no? Like so. Entonces, si tú también tocas en vez de armónico, digamos que yo toco. Sí, el tono suena exactamente igual. Ahora, si yo en vez de eso hago lo contrario, o me quedo ahí, por ejemplo, digamos que yo me quedo aquí. Sí, se pone metálico, ¿ves? El tono cambia. Entonces, cuando tú te muevas en esta dirección, si tú te mueves en esa misma dirección con la mano derecha en tu pulsación, puedes acercarte más a una aproximación del mismo tono y pueden sonar mejor la escala. Entonces, cuando uno hace así, por ejemplo, si yo hago así, vea, te voy a poner un ejemplo extremo. Voy a tocar con el índice y con el ring, ¿verdad? Entonces voy a tocar con el anular aquí y con el índice aquí. Mira cómo suena esto. Esta suena súper metálico y este suena súper casto, súper dulce, ¿verdad? Suena incorrecto eso. Ahora, si yo en vez de eso hago índice y hago anular aquí, ahí suena bien, suena bien. Entonces, por ejemplo, para mí, mi combinación más rápida con dos dedos es anular y índice. Pero yo siempre noté que hay algo ahí que no suena bien, a veces no suena bien. ¿Cuándo es que no suena bien? Cuando hago esta combinación que es al revés. Yo digo, coño, a veces suena metálico aquí en el anular. Y es por eso. Ahora, entendiendo ese concepto, si uno digita en la mano derecha lo mismo que va a hacer en la izquierda, suena mejor. Y bueno, lo único que tiene que practicar es el mecanismo. Entonces sería así. Índice, anular, índice medio, anular, medio, índice. Entonces, cuando se va a mover así, uno hace anular, medio, índice. Aquí, medio, índice, anular, medio, índice. Entonces, cuando vaya ascendiendo, tiene que hacer índice, medio, anular, índice, medio, anular, índice, medio, anular. Now, estas escalas van a salir más rápido que con dos dedos también. Entonces va a ser más rápido y va a sonar mejor, pero lo que hay que practicar cantidad para que salga el mecanismo, ¿no? Sí, básicamente entonces estamos emparejando los dedos de ambas manos. O sea, el uno de la izquierda va con el índice acá, para mantener también la relación de distancia, ¿verdad? Estamos buscando... pero la idea es mantener la distancia, ¿no? No necesariamente tiene que ser que índice o medio, porque a veces puedes tocar índice anular y estás tocando aquí con el medio, ¿no? Ok. La idea es esta. Sí, la distancia... Y mueves a la misma, o sea, mueves así, ¿ves? Y esa idea yo jamás la he visto aplicada, y cuando uno lo practica y sale, es como que cuando tú lo oyes parece como que trampa de estudio de grabación, porque no suena como lo que uno está acostumbrado a escuchar. Uno está acostumbrado a escuchar esto. Por ejemplo, si yo hago así, esta nota suena más dulce. Esto suena muy bien. Es exactamente lo que es, pero ahora esta va a sonar dulce, ¿ves? Y uno no está acostumbrado a escuchar esto. Suena más consistente. Entonces aquí estamos hablando no solamente de que salga más rápida la escala, estamos hablando de que tienes el potencial de que suene mejor también. Claro, mejor tono. Me parece muy poderosa esta idea. Ahora, yo te recomiendo, si tú quieres empezar con este concepto, que no practiques exactamente esta digitación. Primero, yo te voy a recomendar que dejes los dedos que se muevan solos y que calibres esta escala con 3 dedos. Entonces, haz nada más que anular medio índice. Entonces, para practicar la escala, el otro problema que yo veo que la gente tiene es que hacen la escala muy corta. Muy corta. Tú tienes que hacer una cantidad de notas para tú calibrar los dedos. Brutal. Te estoy hablando de meterte 2 horas sin parar haciendo esto. Mira, esto es lo que yo hago. Y mi recomendación es que no te preocupes porque si suena mal, regular, lo que sea. Incluso, porque lo que yo estoy buscando aquí es tratar de encontrar el mínimo esfuerzo en la mano izquierda y en la mano derecha. Y lo que yo estoy tratando es de buscar el punto, digamos, el punto de gracia, el sweet spot, right? Entonces, esto es lo que yo te recomiendo. Haz
anular medio índice, 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 anular medio. Entonces asciendes medio índice, anular medio índice, anular. Then anular medio índice, anular medio índice. Estoy haciendo la misma digitación, ¿no? Entonces, para mantener la misma digitación, porque el problema de las tres, de hacer escala con 3 dedos, que si tú la haces sin pensar, no, sí, hay cuerdas con 2 y que si tú la haces sin pensar en la digitación, se empiezas a cambiar el dedo que está cambiando la cuerda y eso la hace complicada mentalmente, ¿no? Entonces, a eso vamos a llegar, ¿no? Pero primero vamos a hacer la misma, ¿sabes? Para uno coger práctica y ya luego uno practica las otras combinaciones de cruce de cuerdas, ¿no? Entonces, yo voy a hacer la misma digitación porque cuando yo llegue aquí, sí, lo que pasó es que hice 6 notas en la primera cuerda y como hice 6 notas, repito la digitación. Entonces, en la mano derecha exactamente lo mismo. Ahora, yo creo que lo más importante cuando uno aprende un ejercicio no es el ejercicio en sí, es cómo uno lo practica y cuál es la técnica para practicar el ejercicio. Porque yo creo que el internet está lleno de muchas clases que te enseñan qué hacer, ¿no? Pero no cómo hacerlo. Y eso es lo más importante. O sea, el ejercicio en sí es irrelevante. Lo importante es la técnica con la que uno lo está haciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que yo hago estas escalas ascendentes y descendentes? Bueno, son diferentes. Y no importa si es con 2 dedos, con 3 dedos, con cualquier combinación, yo siempre hago esta técnica. Y yo creo que esta técnica ha sido empleada por algunos guitarristas que yo me he dado cuenta viendo los videos, pero yo nunca he visto a nadie explicando esto. Que es esto que tú estabas mencionando al principio, las escalas, yo le llamo economy rest strokes. ¿Cómo tú lo dices? Apoyado económico, le digo yo. Apoyado económico. Sí, es como el economy picking también, digamos. Ajá. Ajá. Pero yo no estoy haciendo dos cuerdas, una, que no es nada malo con hacer eso funciona también. Pero yo lo que estoy haciendo es esto, mira. Por ejemplo, con 3 dedos. Mira el dedo anular. ¿Me ves bien aquí o está muy lejos de la cámara? Yo lo veo bien. Ok. Mira, por ejemplo, con el dedo anular, cuando yo hago así, sí, el dedo anular no se está levantando. ¿Tú sabes a quién yo voy a hacer esto? A Caraí Guedes. ¿Sabes Caraí? Es un guitarrista brasileño que es un fenómeno y toca con los 3 dedos. Él toca las escalas de Paco Lucía como si fuera nada. Súper fácil. Y él lo vi haciendo esto. Ahora, Caraí no explica que él está haciendo eso. ¿Por qué? Porque quizás no se dio cuenta que lo estaba haciendo. Le sale natural, automático. O quizás no considera que eso es algo llamativo. Él piensa que, bueno, por supuesto, ¿no? Pero es que ahí es donde está la clave. Muchos grandes guitarristas descubrieron su técnica muy temprano. Ya no se acuerdan exactamente cómo llegaron. Entonces es muy difícil aprender de ellos. Tienes que mirarlos con un microscopio, ¿no? Para encontrar. Pero yo sí lo miré y me di cuenta, mira, él está haciendo eso también. Entonces, así es como yo lo recomiendo. So, tú haces el medio, el dedo anular va a ser esto. Que es súper fácil. No hay nadie que se vaya a equivocar si tú haces así, ¿verdad? Es imposible. Entonces tú haces así. Ahora cuando cambias al índice, la misma idea, ¿no? Entonces esa es la idea descendente. Ahora, ascendiendo, lo que hay que hacer es, yo le llamo esto bumping rest strokes. Esta es la manera de hacer escalas ascendentes. Una cosa que quiero decir acerca de las escalas descendentes con esta técnica Economy Rest Stroke. ¿Sabes quién es? Okay. No, una pregunta, nada más para saber, en esta escala que estás haciendo, entonces, ¿siempre es anular medio índice, incluso con la tercera cuerda? Sí, para empezar. Incluso en la tercera que hay 2 notas, igual siempre se sigue anular medio índice. Okay, sí, porque la idea es llegar a tocar lo más rápido posible. Sí. Primero uno tiene que romper la barrera y calibrar este movimiento. Ya luego uno practica la escala esta de tono corregido o con 2 dedos si quieres hacer 2 dedos también, ¿no? Entonces, te iba a decir, por cierto, acerca de esta técnica de Economy Rest Strokes, si lo haces con 2 dedos sería así, índice, medio, índice. Ahora mira en medio cómo se queda. Digamos que hago 2 notas por cuerda, sería así. Sí, mira a este dedo índice. No se mueve, ¿verdad? Está haciendo así. Sí. Y si lo hace con el dedo medio. Ahora, esto es súper poderoso porque cuando uno habla de los cambios de cuerda, el cruce negativo es algo que se evita, ¿no? Pero si tú haces con esta técnica,
no hay ningún problema porque este dedo está haciendo así, no te vas a equivocar. Sí, de hecho, justo ayer yo hice un video sobre cruce positivo y negativo y pensando en este Economy Rest Stroke, eso pierde relevancia. Exactamente, no importa. Porque realmente. siempre el dedo ya está preparado. Ahora, ¿sabes quién me confirmó que hacía esto? ¿Sabes quién es Grisha Goryachev? Sí, claro. Era uno de los más grandes guitarristas de la historia, en mi opinión. Él me dijo, yo le pregunté, maestro, bueno, ¿qué usted cree de esta técnica? Él me dijo, yo solía hacer eso. Él me dijo, yo sé exactamente lo que tú estabas explicando. Yo solía hacer eso cantidad con el dedo medio. Ahora, ¿por qué con el dedo medio? Para resolver el problema del cruce negativo. Claro. Y tú lo puedes ver en sus videos, en algunos de los videos más antiguos que él tiene en su canal, como los dedos parece que no están levantándose para nada de las cuerdas. Él estaba haciendo esta técnica de Economy Rest Strokes. Entonces, la otra, que es ascendente, yo le llamo Bumping Rest Strokes, que esta técnica sí ha sido utilizada por la gran mayoría porque es la única manera de hacer escalas ascendentes. Y te vi tocando y tú lo estabas haciendo así también. Y tú recomendaste el ejercicio que es exactamente lo que yo recomendaría. O sea, yo recomendaría que practiquen esto. Así, como tú explicaste. O sea, haces medio aquí, entonces empiezas con el índice y haces con el índice, ¿no? Entonces, la idea aquí es que tú tienes que dejar el dedo puesto, descansando, hasta que no entres en contacto con la otra cuerda. O sea, cuando tú entres en contacto con la otra cuerda, entonces lo quitas. Entonces, no solamente eso, en lo que yo le añadí quizá, que es un detalle que no se explica, que se hace porque quizás como sale como natural, es que cuando este dedo que está descansando aquí te ayude a llegar a la próxima cuerda. O sea que en vez de uno pensar que uno tiene la mano en el aire, que los dedos se están moviendo y que uno mueve intencionalmente la muñeca, uno no mueve la muñeca, uno hace que el dedo mismo te lleve exactamente a donde tienes que ir. Eso te va a dar más precisión, te va a dar de que no tienes que concentrarte en cuán preciso tiene que ser este movimiento hacia abajo y que te equivocas menos. Mira, ahora mismo yo estoy frío y me salió, no me equivoqué en la escala. O sea, esta técnica te da más seguridad a la hora de tocar. O sea, yo me he enfocado en tratar de mejorar mi técnica porque no es porque yo quiera establecer un récord de ver quién toca más rápido en el mundo, porque yo creo que mis manos no se mueven más rápido que muchos de los amigos que yo he tenido guitarristas. O sea, hay muchas personas que son súper dotados. O sea, el objetivo mío no es llegar a ser un campeón mundial en escala rápida, ¿no? El objetivo mío es liberarme. O sea, es tener más seguridad a la hora de tocar. Y el hecho de haber encontrado esta técnica me hace que me equivoque menos y que me saque mejor las cosas. Entonces, no, sí, perdón que lo interrumpa, un par de comentarios. Uno, digamos que es interesante porque esta idea que estás hablando, bueno, de mantener el dedo en la cuerda, es como contraria a un ejercicio muy común que al menos yo aprendí de este ejercicio de caminar, como marchar sobre las cuerdas, le decían a uno, ¿verdad? Que es siempre los dedos, más bien uno sube y el otro baja. Más bien se evita dejar el dedo en la cuerda. Entonces es curioso pero porque... eso está bien. No, pero eso no está en contra de lo que yo estoy diciendo. Eso es exactamente... Cuando uno hace la ascendente o cuando uno hace notas repetidas en la misma cuerda, eso es lo que uno hace. Solo tienes que hacer esto y lo dejas ahí hasta que no toque el otro. Así es como se hace. Ahora, el tema está cuando uno hace la escala descendente. Si tú haces esto, ¿para qué tú vas a levantar este dedo si lo vas a tener que tocar de nuevo, verdad? Lo puedes hacer, pero se complica la cosa. Pero, o sea, lo que yo estoy diciendo es que es diferente cuando uno hace escala descendente de ascendente o de repetir notas en la misma cuerda. No estoy diciendo que eso está mal. Eso es lo que yo estoy haciendo, por ejemplo, cuando repito escala en la misma cuerda, ¿entiendes? O cuando voy ascendente, eso es lo que yo estoy haciendo, ¿no? ¿Sí? O sea, eso está bien. Yo lo que estoy diciendo es que descendente es diferente. Diferente para que sea mejor, más óptimo, más económico, ¿no? Entonces, cuando uno hace esta escala de 3 dedos, igual, la misma idea, ¿ves? Dejar. Ahora, la otra cosa con 3 dedos es que estos 2 dedos, uno sabe que están medio que pegados, ¿no? El anular y el medio. Entonces, yo pienso en estos 2 dedos como uno solo, realmente. Entonces, yo pienso en estos 2 dedos como uno solo que hace así. Entonces, yo puedo tocar rápido, por ejemplo, con estos 2 dedos, porque están haciendo esto, mira.
importante. Entonces yo separo esto de esto. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer notas repetidas en la misma cuerda, yo hago así. Estos dos dedos están en la cuerda. Entonces cuando toco el índice, los libero y luego hago así de nuevo. Y sale súper rápido. Y asegúrate de descansar en la cuerda, ¿no? Descansar en la cuerda. Y cara ahí, uno cuando mira su escala de 3 dedos, se ve bien claro que él está descansando bien fuerte y se ve también bien claro como él deja estos 2 dedos. Entonces, estas conclusiones van a salir naturales cuando tú de verdad practicas al máximo de esfuerzo, con la máxima intensidad por horas y practicas 1.000.000 de notas. O sea, yo llegué a estas conclusiones no sentado en una mesa con un papel tratando de pensar intelectualmente cómo hacerlo. Yo llegué a estas conclusiones primero intuitivamente y luego me di cuenta, mira, esto es lo que yo estoy haciendo. Y es que le di un nombre y lo enseñé. Y ahora, el valor que tiene uno darse cuenta de lo que está haciendo es que uno lo hace mejor. Por ejemplo, cuando yo grabé el primer vídeo ese que tuvo más vistas en mi canal, que fue cuando llegué a alcanzar 200 beats per minute, 16 notes, haciendo índice medio, yo dije, yo veo que los movimientos estaban corticos, y ahí fue donde me di cuenta de que yo estaba haciendo el economy rest strokes. Y entonces yo hice un video y le dije a la gente, caballero, mire, quizá yo como que estaba haciendo trampa con esta técnica, porque yo no puedo hacer la misma velocidad ascendente que descendente. Descendente me sale más rápido porque estaba utilizando esta trick, ¿no? Pero si yo no se lo digo a la gente piensa que yo soy un mago, porque yo podía hacer la escala cambiando de cuerda más rápido que repitiendo notas en la misma cuerda. Pues normalmente la gente piensa que tú no puedes tocar más rápido de lo que puedes repetir notas en la misma cuerda. Pero yo sí, porque estoy haciendo esta técnica que te estoy diciendo. Piensa esto, si uno lo piensa de manera consciente. Si yo hago así, este dedo cuando cambia la cuerda no se tiene ni que mover. Si yo hago así, el dedo no se movió, mira, el dedo no se está moviendo. Entonces cuando yo hice, fíjate, el medio se movió aquí, ¿verdad? Aquí esperamos 1, 2, esperamos 3 turnos. De este dedo no tuvo que hacer nada. Entonces eso te permite un descanso. Tú sabes que cuando tú tratas de ir lo más rápido que tú puedes, hay un momento en que ya no puedes seguir a esa velocidad, ¿no? Como que te contrae. Entonces el hecho de poder descansar, de tomarte un break, te permite hacer ¿sí? No tienes que tú mantener los dedos, ¿sí? Eso te permite hacer una escala más larga a la misma velocidad que tú puedes hacerlo cortico. O sea, porque todo el mundo puede hacer esto súper cortico, pero el lío es seguirlo, ¿no? Bueno, esta técnica te va a permitir hacerlo seguido. Tal vez puedas explicar con 2 dedos, como lentamente, el economy rest stroke, digamos, en esta escala. O sea, como creo que ya lo dijiste, pero como para que quede súper claro de en qué consiste exactamente esta idea de dejar los dedos apoyados. Ajá. Lo que va a practicar esto, empieza con el índice. Yo recomiendo cuando se toca con 2 dedos, aunque el cruce negativo no es un problema, pero bueno, lo más fácil es, si tienes 2 notas en la tercera cuerda, por ejemplo, si estás haciendo esta escala, si tienes 2 notas en la tercera cuerda, empieza con el índice. Si vas a hacer esto, la razón es, tú no quieres hacer dos cambios de cuerda seguidos con el medio. Aunque bueno, si lo haces con economy rest stroke no importa, pero bueno, cuando vayas a hacer ascendente quizás sea un poquitico más complicado, ¿no? Porque también vas a tener que... Pero yo lo he probado y se siente diferente arrastrar el medio. O sea, casi que ya lo siento igual, pero sí siento que todavía es más sencillo el índice. O sea, como justo lo que estás diciendo, ¿verdad? Y estoy usando la uña súper corta también. Ajá, eso iba a decir, chequea la uña, porque a veces si se te traba la uña un poco, te parece que no. Sí. Pero al final, cuando lo practicas más, te das cuenta que es lo mismo. Sí. A mí ahora mismo, después de practicarlo más, me da igual si yo tengo que hacer esto. Pero eso es para los descendentes. Ahora, para los ascendentes sí lo puedo hacer igual, pero no es como que me da lo mismo, ¿no? Yo prefiero, si voy a hacer ascendente, empezar con el índice aquí, para hacer este cambio con el medio. O sea, pero igual puedo hacerlo con el índice. Yo puedo empezar con el medio y sale también, pero bueno, prefiero eso. Entonces, cuando tengas 2 notas en la segunda cuerda, por ejemplo, si haces esta escala, voy a empezar con el medio. Ahora te voy
voy a explicar las dos. La primera, empiezas con el índice. Este dedo medio lo dejas ahí una nota antes de que tiene que tocar el cambio de cuerda. O sea, la regla es una nota antes del cambio de cuerda, el dedo se queda ahí ya esperando porque está listo para la otra. Entonces así. Ahora tienes el índice aquí, vas a hacer esto. ¿Sí? Ahora tienes el medio aquí. ¿Sí? ¿Sí? Este medio. Índice, índice, medio, índice. Ahora, para un consejo para estas notas repetidas en la primera cuerda es que yo hago esto o esto. Si uno tiene la idea a veces y se ha enseñado mucho en la escuela de que uno tiene que tratar de tocar independiente. Y es verdad que con el índice o el medio uno más o menos puede tener alguna independencia, pero al final cuando tú tratas de tocar tan rápido como posible, la mano hace o esto, tiene una tendencia a hacer así o a hacer así. Entonces, el consejo mío es que tú, estas últimas dos notas, lo pienses como esto. Ta, ta. ¿Ves? Entonces, ¿ves? Ta, ta. O sea, esta reacción final te da la posibilidad de mantener la velocidad más rápido. Entonces, a esto ya tienes el medio aquí. Entonces, la otra sería, si empiezas con el medio, haces índice, índice, medio, índice, medio. Cuando tengas dos cuerdas, dos notas en la segunda cuerda, se la forma de la escala tenga dos notas en la segunda cuerda, entonces empieza con el medio. Sí, de hecho es buena idea tal vez empezar incluso con la pentatónica. Bueno, eso fue lo que yo probé, porque con la pentatónica uno puede pues tocar más índice, claro. Es súper... Sí, yo recomiendo eso también, mira. Así. Empieza con el medio. Yo hice un ejercicio que me gustó, que recomendé en mi canal, que fue esto, a ver si me acuerdo. Era así. Aquí estamos combinando el arpegio y... Es un arpegio, pero es este ejercicio que tú enseñaste con el ascendiente, con el ascendente. Entonces hacemos esta... Entonces lo puedes cambiar. Y si haces dos en una, entonces lo puedes cambiar. Practícalo con las dos combinaciones, ¿no? Entonces eso crea un ejercicio completo que te permite practicar las dos cosas, ascendente y descendente. Pero en general, mi recomendación es que practiques la escala larga infinita. O sea, en vez de tú practicar seguir ahí, no. Empieza suave para que coordine un poco al principio, ¿no? Pero tiene que ser muy larga. Y hazla larga sin preocuparte de que si te equivoco, ¿no? O sea, sí, mira. Por ejemplo, ahora yo voy a bajar la intensidad de los dedos a tal punto de que la mano izquierda quizás hasta que no apriete bien aquí, ¿no? Y yo lo que estoy buscando es ese mínimo esfuerzo, ¿no? Entonces, la razón por la que lo estoy haciendo así es porque voy a estar tocando la escala por 20 minutos. Sin parar. Estoy mirando un partido de fútbol, algo, una película, lo que sea, y voy a hacer esto. Ahí seguido. Dice ahí, sí. No, yo hago eso más que con dos dedos. Con dos dedos sí te cansa más rápido. Pero con tres dedos yo puedo hacer esto por 2 horas seguidas. Entonces, este es el ejercicio fundamental, digamos. Este es el ejercicio que yo te voy a recomendar que a todo el mundo que haga 2 horas, mirando el partido de fútbol, la película, lo que sea, sin parar. Para tomar agua o ir al baño, pues sigue ahí hasta que... Y la idea es hacerlo así. Ve que mis manos están como que no estoy haciendo nada, ¿eh? Pero el objetivo no es que es relajarse, el objetivo es tener la estamina, ¿no? El tener el rendimiento para hacerlo por mucho tiempo. Esta es
la manera maratónica, digamos, de mejorar la técnica. Hay dos maneras. Uno es el sprint, ¿no? Tratar de métele con todo tan rápido como pueda, ¿no? Pero eso te cansa rápido, ¿no? Esa es una manera que es la más efectiva para encontrar el movimiento más rápido, más poderoso, ¿no? Pero una vez que tú encuentras ese movimiento, entonces yo te recomiendo esta manera, que es una maratón, 1.000.000 de notas sin parar, para tú calibrar las manos y engrasar la maquinaria y encontrar la mejor forma. Entonces, esto es lo que más yo hago. Este ejercicio que te enseñé, con esta forma, o sea, estoy haciendo todas las notas naturales en todas las formas que tenemos aquí, ¿no? Todas las posiciones, ¿verdad? Entonces, estas son las digitaciones que yo utilizo. Medio. Flamenco y guitarristas hacen así, depende si tú tienes la posición de la guitarra o lo que sea, pero en esta posición este es más fácil. Ahora, para hacerlo, no vamos a hablar más la mano izquierda, para hacer los estiramientos de esto, yo tengo el codo yendo naturalmente para abajo, ¿no? O sea, este estiramiento que yo estoy haciendo no es realmente un estiramiento, no es esto, es el índice así. Y la mano izquierda también representa otro punto, porque es cierto que no lo hemos mencionado, pero también a veces más bien con estos ejercicios la derecha puede ir más rápido que la izquierda. O sea, Sí, se te puede ser. presenta también un problema de coordinación, que es justo Sí. lo que se busca calibrar aquí. Calibrar, exactamente. Pero desde el punto de vista de la coordinación, lo que yo recomiendo es que la mano derecha tiene que ser imparable. O sea, imagínate que la mano derecha no le importa si aquí tú puedes o no puedes. Es como eso pasa mucho cuando la gente toca con la púa. Todo el mundo hace esto súper rápido, ¿verdad? Entonces tú no puedes dejar que la sincronización te pare. Tú tratas de tocar al máximo, entonces aquí tú tratas de, como decir, de llegar a la velocidad que tú estás haciendo. Entonces, aquí no pares. Tú aquí, entonces te concentras en alcanzar y en sincronizar. O sea, no trates de que si te equivocaste pares o si estás fuera de sincronización, porque ahí se para toda la maquinaria. O sea, una de las dos manos, en este caso la derecha, me parece que es la más indicada, tiene que mantenerse sin seguir. Es como, imagínate, tú estás aprendiendo a jugar tenis y los dos se están equivocando. Tú tienes que tener uno por lo menos que no se equivoque para que. Entonces esta es la que no se va a equivocar. Entonces tú sigues ahí. Entonces este es el ejercicio. Empieza relajado, suave. Entonces, como ves ahí, a veces no suenan las notas. Porque yo estoy haciendo la mano esta. No me interesa. Y yo lo que estoy es buscando el punto donde me sale con casi ningún esfuerzo. Déjame enseñarte la forma porque quizás no, lo estás haciendo rápido, no veo la forma, ¿no? Esta todo el mundo se la sabe, la primera. La segunda es aquí. O sea, lo ves aquí, meñique medio el primero, después meñique segundo, meñique tercero. Meñique segundo primero, meñique segundo primero, meñique segundo primero. Entonces esta próxima es índice medio anulado. O sea, como decir 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 2, 3, aquí, 1, 2, 4. Ahora, esta no es la única manera de digitarlo, tú puedes digitarlo así, diferente, ¿no? Pero bueno, esta es la que me gusta a mí. Entonces la próxima es esta. So, 4, 3, 1, 4, 2, 1. 3, 1, 4, 3, 1, 4, 3, 1, 4, 3, 1. Y la próxima, 4, 2, 1, 4, 2, 4, 3, 1, 4, 3, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1. Por la próxima, 4, 2, 1, 4, 2, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1. La otra, 4, 3, 1, 4, 3, 1, 3, 1, 4, 3, 1, 4, 3, 1, 4, 3, 1. Y bueno, esta es la misma. La misma inicial. Ahora, ¿por qué todas las formas esas? Porque para mantener la misma digitación en la mano derecha, uno tiene que hacer esas 6 notas en la primera cuerda. Por ejemplo, si yo hago así, si yo empiezo aquí, sí, aquí tengo que cambiar la digitación cuando voy a la segunda vez.
O sea, para no tener que cambiar la digitación de esta mano, voy para la próxima forma y de esa manera practico también la mano izquierda y practico todas las Todas las formas posiciones. en la guitarra, todas las posiciones, ¿verdad? Entonces, esa es mi recomendación primera, que trates de romper la barrera. Tú vas a ver que esto funciona rapidísimo. No importa realmente si va a requerir cantidad de práctica, digamos, para llegar a tenerlo automático, que tú puedas, como yo estoy diciendo, tirar los dedos así suavecito, ¿no? Y que vaya saliendo. Pero una vez que ya tú practiques esto muchas veces y ya te empieza a salir automático, tú vas a ver que te va a salir más rápido que nunca. Porque estás tocando con 3 dedos aquí. Entonces vas a romper esa barrera. Sí, y estaba pensando que al final todos queremos tocar rápido. O sea, creo que al final todos queremos como sentirnos que podemos tocar con cierta habilidad, pero también creo que hay otra idea que es que al lograr hacer algo ya rápido, también estamos depurando la técnica realmente, porque uno ocupa el movimiento óptimo. O sea, para poder hacerlo rápido, uno tiene que haber encontrado ese movimiento óptimo. Y eso es todo lo que estamos haciendo aquí. Lo que yo estoy buscando es calibrar los dedos para que me salga, ¿no? Y esta práctica te va a mejorar el trémolo, te va a mejorar las escalas, los arpegios, todo. Sí. Porque tú estás calibrando las manos y la presión que uno hace aquí. Y solo se puede calibrar rápido. O sea, solo se puede calibrar haciéndolo rápido. Porque ahí es donde se siente el micro, ese instante. Es como el trémolo si tú lo practicas así. Hablemos un poquito de trémolo, sí. Eso no tiene nada que ver con cuando tú lo haces rápido. Cuando tú lo haces rápido vas a tener que hacer así. Entonces para practicar el trémolo tienes que hacer esto. Tienes que tratar. Quizá no esté regular o no salga, pero tú tienes que tratar y entonces luego tú lo mejoras. O sea, tú escuchas lo que está saliendo. Ahora, yo también practico el trémolo con el meñique, con un montón de combinaciones diferentes. Pero lo más importante del trémolo, yo he visto un montón de videos de cómo tocar el trémolo aquí y allá. Lo más importante para el trémolo, para mí, es tener esta práctica de que el anular y el medio hacen esto. Entonces yo lo que practico para tener el trémolo a mi mejor forma, yo practico esto. Como esto es un gesto. ¿Sí? O sea, cuando hago las escalas, lo estoy haciendo tirando y estoy haciendo este gesto, tatán. Es como mismo cuando estaba haciendo apoyado, así. Haciendo ta 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 ta. O sea, piénsalo como ta 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 ta. Es un gesto realmente, no son dos. Es uno. Entonces practica mucho este gesto. Y luego, cuando uno toca con el índice, tiene que preparar estos dos. O sea, tenerlo preparado. Porque si lo dejas aquí, entonces está como que tarde, ¿no? Entonces es eso realmente para hacer estos 3 dedos. Y tienes que tratar rápido. Ahora me está saliendo lo mejor ahora. Lleva un momentico de calibrarlo, ¿verdad? Siempre lleva un momentico de calibrarlo. Entonces, la otra cosa es que no dependa para los arpegios en generales. No dependa nada más que los dedos, porque a veces los dedos no salen, no se están moviendo mejor, no están como que tienen la fuerza. Es también utilizar la muñeca, ¿ves? A veces uno ha escuchado de que no, trata de que la mano no se mueva, ¿no? Y luego uno tiene que hacer acordes cerrados súper rápido y bueno, ¿cómo hago esto sin mover la mano? Tengo que mover la mano de alguna manera. Entonces, para los arpegios yo utilizo este movimiento. Y lo más básico es pulgar, índice, medio, anular. Entonces yo hago esto. O sea, que estoy haciendo así. Sí, aunque ahí se ve casi cuando lo estás haciendo rápido, no se ve mucho movimiento, pero sí hay una sensación de circularidad aquí, seguramente. Exactamente, sí. Aunque yo casi no no estoy se exagerando aquí para que lo vea, que esto es lo que está pasando. Pero cuando uno lo hace más rápido no se ve mucho. Pero ese pequeño
ese pequeño movimiento hace toda la diferencia, porque eso me permite... No, perdona, que incluso tal vez si uno quiere tratar de no mover la mano, más bien está rígido, ¿verdad? Sí, o sea, también, más bien es como para soltarse los dedos. Claro, También, claro. Sí, sí. Entonces, esto lo funciona muy bien para mí, porque cuando yo empiezo así, quizá no esté parejo, pero está rápido. O sea, aunque no esté frío o lo que sea, yo puedo hacer así como extremo. Aunque no salga muy parejo, si tú haces así, va a salir rápido, ¿no? Entonces, tú tienes que garantizar que salga primero, ¿no? Y ya luego uno con la práctica lo calibra. Pero si tú tratas de hacer esto sin así, puro dedo, tienes que estar como que sale. Tú puedes hacer esto rapidísimo sin mover nada aquí, pero tienes que estar bien afinado, ¿no? Tienes que estar bien en tune, bien caliente, qué sé yo. O sea, pero utilizar los movimientos grandes esto es un movimiento que viene del bíceps. Entonces, este movimiento es muy poderoso, es que se utiliza para hacer los strumming y todo eso. Entonces, utilizarlo para los arpegios te permite tener más potencia. Entonces, el key aquí es que cuando yo toco el pulgar para abajo, no estoy pensando en mover tanto el pulgar como que mover la muñeca. Entonces, hago así. Imagínate que vas a tocar Asturias por ahí. Estoy haciendo. No que esa sea la mejor digitación, puedes hacer índice medio, puedes apoyar el anular aquí y todo eso, pero es la idea, ¿no? Y la misma idea cuando vas a hacer esta parte. Se mueve más fácil si haces así. Ahora, esto yo lo descubrí por un alumno que quería tocar Asturias, que estaba pasando trabajo, y entonces yo me di cuenta, ahí es donde entra el que uno tiene que considerar de que uno a veces le salen las cosas porque lleva una pila de años practicando, pero cuando uno está tratando de enseñarle a alguien que no tiene las mismas habilidades, uno se da cuenta lo que realmente es difícil, ¿no? Entonces el alumno este mío estaba pasando trabajo en hacer así, yo decía, oye, pero si a mí esto me sale sin mucho problema, ¿por qué, no? Y yo le estaba enseñando que hiciera así, pero igual no le salía tan rápido. Bueno, cuando le enseñé esto, le salía un momento, ¿entiendes? Y esto lo descubrí por él. Y yo, bueno, cuando lo hago para mí, digo, bueno, esto es un jamón, ¿no? Esto sale que es súper fácil, ¿no? Entonces, esa idea también para el trémolo, ¿no? Cuando uno mueve el pulgar para abajo, mover un poquitico la mano así. Es como que libera también, lo que tú decías, relaja un poco los dedos también, ¿no? Dejar que la mano se mueva un poquitico. Ahora, para coger esto, tú tienes que hacerlo muchas veces así, relajado, con esta idea que te estaba diciendo, porque tienes que como que calibrar los dedos para encontrar va saliendo mejor, ¿ves? O sea, tienes que buscar, y eso te va a dar también más fuerza a la hora de eso. Pero, again, lo más importante es cuando tú toques estos dos dedos, que sea un movimiento, y cuando toques el índice, que lo recupere. Los flamencos, los guitarristas flamencos, les sale muy bien el trémolo. Ellos están acostumbrados a hacer eso, ese gesto que estoy diciendo. Por ejemplo, cuando ellos hacen el rasgueo, ellos después de hacer anular y medio, cuando ellos hacen el índice, hacen así. Y preparan estos dos para la próxima. Esto sería lo contrario, ¿no? Es el movimiento opuesto al trémolo, pero es lo que ellos hacen. Cuando después que tocan estos dos, que va a tocar el índice sabe que tiene que tener estos dos preparados. Y lo que le pasa mucho a los guitarristas clásicos a veces es que dejan los dedos aquí, pues tocan el pulgar y esto no está listo, ¿ves? Se cuesta trabajo la continuidad. Y para todo esto, ¿verdad que es mejor uña más corta? Sí. O sea, creo Sí, que yo ¿cuál es la con las uñas, experiencia con las uñas? para mí, lo que mejor me ha funcionado a mí es cuando yo tengo las uñas lo más corta posible, la escala sale mejor, más rápida, con menos trabazón, ¿no? Pero ahora lo que pasa cuando uno se pone las uñas demasiado cortas es más difícil de hacer los arpegios, y a veces con las mejores uñas para hacer la escala los arpegios casi que no salen, ¿no? Entonces mi recomendación es, para tú aprender y mejorar la escala, ten las uñas lo más cortas posible. Ahora mismo te voy a enseñar cómo tengo yo. Las uñas mías están bastante largas, porque bueno, ya yo encontré el movimiento, ¿no? Para los arpegios. Incluso está más corta en comparación con otra gente, ¿no? Pero yo, para encontrar todos estos movimientos, yo me puse las uñas súper cortas. Entonces, yo lo que recomiendo es, pon las uñas cortas, practica la escala, y una vez que ya te salgan a tu máxima velocidad,
que tú digas, oye, esto está funcionando bien. Entonces déjalas crecer lo más posible a ver qué tan larga la puedes tener y que todavía te sacan la escala así de rápido. Porque lo que te vas a dar cuenta es que cuando estés muy larga no te van a salir muy rápido. Todos los que tocan rapidísimo, Paco Lucía y todos los flamencos estos, ellos tienen las uñas súper corticas. Súper corticas. Entonces, no quieres tener unas uñas que son inmensas porque la escala no te van a salir bien. Y los arpegios también se te van a mejorar cuando tengas las uñas cortas porque tienes que ser más preciso. O sea, como que no tienes la uñona larga para tú tirar los dedos así y enganchar la cuerda. No, tienes que como que ir más exactamente a donde está el pedacito de uña que tienes para que te salga, ¿no? Ok, no, muy interesante todo. ¿Qué se nos está quedando? Tampoco quiero abusar mucho de tu tiempo. No, yo creo que con eso lo cubrimos todo. De nuevo, yo no soy un maestro con un pedigrí de 1000 concursos ganados ni nada de eso. Yo estoy empezando, soy una gente apasionada de aprender y yo quiero llegar a tocar a mi mejor nivel. Estas son las ideas que yo tengo en estos momentos que han funcionado muy bien para mí. Lo que yo he llegado a lograr con esta técnica ahora mismo es, yo he llegado a tocar a 210 BPS con dos dedos, índice medio y con índice anular un poquitico más rápido. Con tres dedos he podido hacer 220, 230, escalas ascendente, descendente y 240 en una sola cuerda. Un poco más difícil hacer 240, 16 notes estoy hablando. O sea que eso es una... Entonces, antes de yo hacer todo este análisis y todo este estudio, mi máxima velocidad era 170 con el índice y con el medio. En mi mejor día, 170. O sea, yo di un salto grandísimo. Una vez que yo descubrí estas técnicas, no es que mis manos ahora son más fuertes, es que mejorando la técnica pude lograr esa mejora, ¿no? Y la otra ventaja es cuando uno puede tocar más rápido, porque tú digas, bueno, para la guitarra clásica a mí no me hace falta tocar ninguna escala en 200, ni siquiera el concierto de Aranjuez, no hay ningún repertorio que tenga eso. ¿Para qué yo quiero poder hacer eso, no? Bueno, porque cuando tú puedes tocar más rápido, que coges y tocas más lento, entonces tienes más control de poder mantenerte relajado, de tú poder hacer así. O sea, yo no tengo que apretar las manos. Yo no tengo que apretar las manos para hacer eso. Entonces, cuando tú puedes mantenerte relajado, tú tienes más rango dinámico. Y tú puedes hacer una cosa más musical. Si para yo tocar en 170 tengo que estar ahí al máximo, todo va a sonar duro. Si yo quiero poder hacer un crescendo o un diminuendo, yo tengo que poder tocar más rápido que 170. Entonces, ahí es donde está el valor en eso y en equivocarte menos. Una vez que tengas la técnica mejor, te vas a equivocar menos, te va a salir mejor las cosas. Entonces, por eso es que yo me he enfocado en esto, no para romper ningún récord, pero yo sí tengo mis récords personales que yo quiero siempre mejorar. Y bueno, el último live stream que hice fue tratando de eso, ¿no? A ver, vamos a ver qué tan rápido hacemos. Y lo hice en vivo ahí, llegué a 220, 230 con tres dedos. Y me parece que es una cosa que demuestra la efectividad de esta técnica. O sea, yo no lo hago para que la gente vea, oh, mira qué rápido tú. Ya te digo, mis manos no se mueven mucho más rápido. Una cosa antes de que terminamos, no quiero dejar pasar. Es que vi que el maestro Grisha practica unos ejercicios antes de él tocar en su concierto. A veces sabe que uno llega a tocar y que tiene las manos frías y no tiene la oportunidad de practicar antes de ir a tocar, ¿no? Él hace unos ejercicios con sus manos para estar listo sin tener que tocar la guitarra. Y yo lo vi a él haciendo así, abriendo y cerrando la mano a una velocidad increíble. Él lo que hace es como si fuera aplaudir con una mano, hace así. Eso. Y él hace eso a una velocidad que es increíble. Entonces, es practicar un poco la parte física de la mano. Ante uno tratar de tocar rápido, tratar de activar esas fibras musculares que son rápidas, ¿no? Para tener esa disposición, ¿sabes? Y bueno, en general, antes de irme, lo que yo recomiendo es que le meta duro. Que le meta duro la guitarra. Que esta recomendación que yo le di de relajar las manos es una manera, pero que al final para uno encontrar la manera uno tiene que meterle duro y con toda la energía. Aunque estés contraído, ya después te lo mejorará, ¿tú me entiendes? Sí. No, hay creo que muchas cosas para comentar, pero primero se me ocurre, digamos, esta idea de ser autodidacta y realmente uno explorar con lo que uno hace, ¿verdad? También esperar, buscarse uno mismo la forma de ir resolviendo sus cosas. Y creo que esto es muy valioso lo que estás haciendo y también
pues hacerlo públicamente en tus videos y todo, me parece muy, muy bonito, muy noble también, muy generoso de tu parte. Y pues sí, a cada uno realmente nos toca al final buscar nuestra propia coordinación, nuestra propia velocidad. Y yo creo que, digamos, en este canal tengo mucha audiencia, personas de 50, 60, 70 años. Y alguna vez hice un ejercicio de estos, sobre todo buscar el reflejo, digamos, de 2 notas, pram. Simplemente hacer pram y esta persona lo pudo hacer, ¿verdad? Aún pensando que tal vez antes no podía tocar rápido y cosas así. Entonces, a veces hay mucha barrera mental también Sí que lo hay. que nos tiene Por ejemplo, atrapados. por ejemplo, ahora mismo, tú hiciste así tan o más rápido que yo. ¿Quieres hacer una competencia? A ver si tú lo haces más rápido que yo. A ver, dale, vamos a hacer. Ahora sí, lo más rápido posible. Yo no lo estoy haciendo más rápido que tú. Sí, Yo no lo estoy haciendo más rápido que tú. O sí, sea, sí, mis manos, mis dedos no se mueven más rápido que los tuyos para nada. sí, Si a mí me claro. está saliendo más rápido ahora, es porque, bueno, la técnica esta, porque es lo que yo estoy practicando. Pero a veces uno le parece que no tiene, que tiene algún... La gente tiene muchos bloqueos mentales, ¿no? Pero si tus manos se mueven normal, este tipo de movimientos de cerrar la mano así son naturales y son rápidos. El bloqueo mental pasa por esta recomendación que yo veo en muchos lugares, que es practica lento, asegúrate que todo esté así, practica la escala con el metrónomo en 60. Es una pérdida de tiempo, señores. Es una pérdida de tiempo. Tú tienes que tratar de mover los dedos para encontrar la velocidad. Una última pregunta. Ujú. Metrónomo. Porque yo sé que lo estás usando, digamos, también como un punto de referencia, pero también mucha de esta práctica hay que hacerlo sin metrónomo, creo. No, yo no utilizo metrónomo para casi Ajá, para nada. ajá. Mira el último live stream que yo hice, donde yo me puse a tocar a máxima la velocidad que yo podía, que no pude ni terminarlo porque lo terminé ahí porque me equivoqué, pero bueno. Me equivoqué con el botón ahí, apagué el live stream. Ya. Bueno, yo voy a hacerlo de nuevo. Yo el metrónomo nada más que lo utilizo para probar a ver dónde estoy y para presionar la velocidad para que sea más rápido, para imaginarme cómo va a funcionar. Pero cuando yo estoy practicando estas cosas, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo así, yo no me preocupo por la velocidad y yo cambio la velocidad. Por ejemplo, yo puedo que empiece rápido, puedo que empiece así, dejando que los dedos se vayan. Y puede que cuando siga, por ejemplo, vi que había problema aquí, ¿ves? Sí, a veces lo freno, lo paro, o sea, yo lo que estoy es calibrando los dedos, yo veo lo que me hace falta. A veces yo siento que tengo que tocar más duro, a veces siento que tengo que ponerlo más suave, que bajar la velocidad. Y, se me olvidó decir esto del principio, es una de las cosas más importantes, pero bueno, siempre se le olvida a uno algo, ¿no? Hay que entender que cuando uno toca suave, uno practica suave, repertorio, lo que sea, uno tiene que practicar con menos sonido, con menos intensidad. Porque lo que es natural para los músculos es que a medida que tú incrementas la velocidad, tú te tensionas un poco más. Entonces, cuando yo practico suave, esto para mí es suave, esto. ¿Por qué es suave? Porque el dedo no se está moviendo mucho. La escala es rápida, pero los 3 dedos hace que tus dedos no se tienen que mover mucho para poder tocar rápido. Entonces, cuando yo practico más suave, digamos, lo voy a hacer con 2 dedos para que me entienda mejor. Cuando yo hago así, es con poca intensidad. Fíjate que eso ni se oye. A medida que tú incrementas la velocidad, lo tocas con más fuerza, cuando lo tocas más suave, menos. Entonces tú tienes que encontrar la proporción. Esto me lo enseñó el maestro Ricardo Gallén, que por cierto, si alguno de ustedes tiene la oportunidad de alguna vez recibir una clase del maestro Ricardo Gallén, él no es un maestro, él es un oráculo. Okay. Yo al maestro Gallén le hacía una pregunta y la respuesta de él era como si yo estuviera hablando con el Señor, ¿entiendes? Es una cosa, vaya, estratosférica, su nivel de iluminación, ¿no? El maestro Gallén me enseñó esto. Es como funcionan los músculos. Mientras más rápido tú vayas, más te vas a tensar. Entonces, por ejemplo, hay veces que en música uno tiene que empezar con el mismo tiempo, mantener la misma velocidad y empezar suave y hacer un crescendo. Eso no es natural.
es difícil de hacer porque no es lo que es natural, es que cuando uno trata de tocar más rápido empieza a incrementar el volumen. Pero cuando uno está practicando estas mecánicas, uno puede entender eso. Yo creo que es muy importante cuando uno practica lento, practicarlo con muy poca intensidad, casi como que sin hacer ningún esfuerzo. Y a medida que uno va incrementando la velocidad, le pone más fuerza, ¿entiendes? Esa proporción es muy importante, porque si tú practicas lento y duro, así, eso no tiene nada que ver con lo que es real. Ahora, si tú quieres practicar lento, que se parezca un poco más a lo rápido, entonces tienes que practicar staccato, así. Porque de esa manera estás practicando lento en la mano izquierda, pero la mano derecha se está haciendo la preparación con esa reacción que va a ser más similar a lo que tú tocas rápido. Por eso mucha gente piensa que el secreto de tocar rápido es tocar staccato, porque la gente quiere practicar lento y para incrementar la velocidad. Y sí, es una manera. Si tú practicas lento así, puedes incrementar la velocidad haciendo el staccato. Eso fue lo que se me olvidaba, que no es muy importante. Ok. Bueno, no sé, seguramente habrán más cosas que podemos hablar, pero quiero respetar tu tiempo también. Ya, sí, no, y además no tiene que ser la última, estamos aquí en YouTube. Y bueno, sí, aquí nos veremos en otro momento y te agradezco mucho, Ariel, por el tiempo. Y bueno, y algún día podrás tú venir a mi canal y yo te haré un montón de preguntas, porque yo estoy seguro que tú puedes enseñarme un montón de cosas a mí también. Ya te digo, usted es un profesor de la universidad, yo ni siquiera fui un estudiante en la universidad. Sí, pero como te decía, me siento estudiante todavía, estudiante no, seguro, pero claro. Seguro. No, pero lo bonito creo que es las ganas de aprender. Creo que tal vez compartimos eso y sabemos que siempre hay cosas para seguir aprendiendo y compartiendo mutuamente. Y ahora en este mundo así, YouTube también creo que da oportunidad para esto, ¿verdad? Este tipo de conversaciones donde podemos compartir y tener ideas nuevas también, porque uno se queda pegado a veces en sus únicas formas de pensar. Entonces, a mí en lo personal me gusta bastante siempre estar explorando. Yo miro muchas personas para eso, yo miro muchos guitarristas de muchas personas para coger, ¿no? Para aprender. Y no, invitar pues a toda la audiencia que por supuesto vayan a ver el canal de Ariel, lo voy a dejar en la descripción, ahí el enlace y pues desearte lo mejor y estaremos en contacto seguramente y hablando en próximas oportunidades. Te agradezco mucho, Ariel, de verdad. Muchas gracias. Bueno, hasta la próxima entonces. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. Chao.